Continuamos, muchachos, con nuestros temas acerca de teorías epistemológicas. ¿Te acuerdas que hemos estado comentando hace un ratito acerca del neopositivismo, del Círculo de Viena? ¿Se acuerdan? Y también hablamos acerca de Karl Popper, del racionalismo crítico. Ya mira, tanto el Círculo como el pensamiento de Popper se les llama teorías logicistas. Nunca te olvides, ¿ya? Se llaman teorías logicistas. Ahora, ¿por qué razón se llaman teorías logicistas? Porque lo que les importa a ellos es principalmente el análisis lógico de la investigación. Lo que a ellos les importa es cómo el científico razona, cómo el químico, el físico, el astrónomo razona cuando elabora una teoría, cuando elabora una hipótesis, una investigación. Nunca te olvides, ¿ya? Logicismo significa forma de razonar. Entonces, para el Círculo, por ejemplo, la forma de razonar es de manera inductiva, ¿no? A partir de observaciones se generalizan, se elabora una proposición que va a buscar ser verificada. En el caso de Karl Popper, los científicos elaboran hipótesis que guían a la investigación. ¿Te acordarás de ese asunto? ¿No es cierto o no? Ya. Entonces, ellos, repito, son teorías logicistas, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver de ahora en adelante se le llaman básicamente teorías historicistas. Ahora, ¿por qué razón se le llama teorías historicistas? Su nombre lo dice, pues. Es porque ellos consideran que, de hecho, es importante ver cómo el científico razona, pero es fundamental también dar cuenta el contexto histórico donde se va desarrollando la investigación científica. Ellos le dan mucho énfasis a la historia de la ciencia, a cómo los científicos con el paso de los años y los siglos van elaborando teorías, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Estas teorías que vamos a presentar ahora son teorías historicistas, ¿ya? Entonces, acá es importante dar cuenta acerca de la historia de la ciencia. Ahora bien, tú quizás sabrás que una de las ciencias más bonitas y más chéveres que existen, maestro, es la astronomía. La astronomía es aquella ciencia antiquísima que se remonta a los babilónicos y que dan cuenta de los astros. Es una teoría científica y es una teoría antiquísima, maestro. No confundir astronomía con astrología, porque sabes que astrología es aquella pseudociencia que elabora horóscopos, Aries, Cáncer, Géminis. Aunque mira, sinceramente en ese tiempo los astrónomos eran astrólogos. Los astrónomos observaban el cielo, estamos hablando pues del año 3000 a.C., profe, hace tiempo. Observaban a ojo directo, no había lente, no había telescopio, miraban así. Imagínate un cegatón mirando el cielo, nada más, miraban al cielo. Ahora, lo hacían con un interés de pronosticar, por ejemplo, la aparición de lluvias que permiten la cosecha, un día bueno para poder hacer una ofensiva militar, un día adecuado en el cual el enemigo iba a venir a invadir, y eso les permitía más o menos sugerir algún pronóstico, ¿no? La muerte de un rey, el nacimiento de una persona, una cosa bien curiosa, y aparece la astrología justamente, ¿ya? Entonces en ese tiempo, astronomía y astrología eran lo mismo en realidad, ¿ya? Ahora, más o menos cuando se independizan, en el siglo XVI y en la época moderna. Ahora bien, tú te pones a imaginar, profesor, te digo así, sencillamente. La vez pasada hablamos de esto, ¿no? De que yo te decía que Urano es el planeta más lejano que puede ser visto desde la Tierra, a través del ojo humano. Claro, con telescopios, obvio, pero puede ser visto desde la Tierra. Pero en ese tiempo, cuando no habían telescopios, profe, ni siquiera habían lentes como estos, ¿cómo los científicos babilónicos, griegos, egipcios podían distinguir entre un planeta y una estrella? Porque si te has percatado, por lo general, salvo Venus a veces Venus, pero principalmente la Luna y el Sol, salvo esos astros, todo lo que se ve en el cielo desde acá se ve como estrella, o sea, se ve X, nada más, una lucecita ahí. Entonces tú te pones a imaginar, profesor, pero si desde acá todo se ve X, estrellitas nomás, ¿cómo los astrónomos han llegado a distinguir entre un planeta y una estrella? Si desde acá todo se ve como estrella.
No sé si me hago entender. Lo que pasa es que estos señores lo que hacían eran mapas en el cielo, mapas. Por ejemplo, acá te pongo un caso. Por ejemplo, tú tienes acá un día cualquiera, pues, ¿no? Entonces los astrónomos observaban el cielo, estamos hablando de los antiguos astrónomos, pues, babilónicos, egipcios, también Aristóteles, ni hablar, Platón, Pitágoras, Tales de Mileto, que predijo un eclipse. Entonces, ¿ellos qué hacían? Ellos miraban el cielo, así, a ojo directo, ¿sí, no? Directo, ¿no? Miraban, claro, con la ayuda de sus siervos, pues, ¿no? Nunca estaban solos. Entonces, ellos mapeaban, miraban, a ver, allá en el fondo hay una estrella. Entonces, agarraban, con su dibujito, su tiza, agarraban una estrella así. Va. Allá, pero en línea recta, allá hay otra estrella, allá hay otra estrella, línea recta, ¿no? Ya, a ver, otra estrella, otra por acá. A ver, o la línea recta, allá, tercera línea recta, allá, listo, recto, pero hay una estrella más, mira, formando una línea de 4 estrellitas, una línea más, ahí está. Pero hay una más todavía, mira, una estrella que cruza así como si fuera una L gigante, una L, ¿no? Acá está. Lo que hacían ellos, repito, chicos, son mapas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un día cualquiera, los astrónomos antiguos, Aristóteles, para poner un nombre propio, observaban el cielo y se daban cuenta, pues, que en el cielo estaba este orden de estrellas, ¿no? En forma de L. Pero pasaban los días, por ejemplo, 300 días más, y se percataban, porque ellos miraban el cielo todos los días, que, por ejemplo, esta formación en L, que está así, al pasar 300 días, estaban así. No sé si me hago entender. Es como que esta L, al pasar 300 días, ¡pac!, se volvió así. Y pasaban 300 más, o sea, 600 desde acá, y esta L, que estaba en este orden, ahora se ponía así. No, raro. Y pasaban 300 días más, que serían 900 días, profesor, y esta L se ponía así. O sea, se habían percatado que habían ciertos astros que se movían como si estuvieran marchando de forma fija. Y por esa razón, a esos astros justamente se les puso el nombre de estrellas fijas, porque se mueven obviamente en estrella fija, de manera fija. Lo que les hacía sugerir de que el cielo era una suerte de casco, de esfera grandota, en el cual se movían los astros de manera fija, invariable. Eso observaban los astrónomos. Ahora, pero, como tú eres un chico bastante curioso, te habrás percatado de un pequeño detalle, ¿no? Claro, profe, porque acá hay 4 estrellas y acá solo hay 3. Claro, falta una. Digamos esta estrella para efectos prácticos de nuestra exposición, que le voy a cambiar de color, le voy a amarillito. Se esperaba que al pasar 300 días más, esta estrella amarilla tendría que estar acá, ¿o no? ¿No es cierto o no? Pero no estaba ahí. Pasaban 300 días más y esta estrellita cambiaba de lugar, se ponía por acá, por ejemplo. Qué raro. O sea, estas se mueven marchadita y esta se mueve como quiera. Pasaban 300 días más, se esperaba que esta estrella tendría que estar ¿dónde? Aquí, ¿no? Siguiendo con el patrón. Pero no, esta estrella no estaba ahí. Digamos que estaba por acá. Y pasaban 300 días más y esta estrella, que siguiendo el patrón tendría que estar acá, no estaba aquí. Se había puesto ahora por acá. Qué raro. O sea, los antiguos se habían percatado de que existen ciertas estrellitas que se mueven por el cielo como les venga la gana. Se mueven así, ¿no? Mientras que un conjunto de astros se movían de forma regular, de forma fija,
había otros que se movían. Y por esa razón, estos astros reciben un nombre. Los antiguos le llamaron, ¿sabes cómo? Vagabundos. Y vagabundos en griego, ¿sabes cómo se denomina? Planeta. Estos son vagos, estos son, se paran moviéndose más. Mientras que el resto de astros estaban que se movían fijamente, había otros que se movían, vagaban por el cielo. Estos son vagos, son vagabundos. En griego, vagabundo es planeta. Y no solo eso, los antiguos consideraban de que, mira ese vagabundo cómo se mueve. Libremente. Mientras que las estrellas se mueven de forma fija, estas se mueven así. Deben ser dioses. Para mí que estos son dioses, porque solo un dios puede moverse como le venga la gana. Para mí este es el dios Ares, el dios de la guerra, que al pasar la cuestión romana, Ares se llamó ahora Marte. Él es Zeus, el rey de los dioses. Este Zeus, mira, rapidito cómo se mueve. Que cuando se hizo romano, Zeus se llamó Júpiter. Y así aparecen los nombres de los planetas que hoy conocemos. Pero alguien le preguntaba, por ejemplo, a Aristóteles. Oye, Aristóteles, una pregunta. Sí, dígame. O sea, lo que se mueve así como loquito es vagabundo, planeta. Efectivamente, querido amigo. Pero la Tierra entonces es planeta. No, la Tierra no es planeta. ¿No ves que la Tierra no se mueve? La Tierra no es planeta. ¿Cómo va a ser planeta? La Tierra es fija, recontra inmóvil. Este no sale de su casa para ir nomás. Oye, a Aristóteles una pregunta. ¿Y el Sol es planeta? El Sol. Te refieres a Helios. Bueno, en mis tiempos el Sol se llama Helios. Efectivamente, querido amigo. Helios sí es planeta. Y Helios se mueve rapidito. En cambio, Gea, la Tierra, no es planeta. Interesante. Entonces, para nosotros los griegos, la Tierra es el centro del universo y todos los astros giran alrededor de ella. Propuso esa teoría Aristóteles, o fue uno de los mayores defensores de esa teoría, y tiempo después fue desarrollada por un señor egipcio llamado Claudio Ptolomeo, en el siglo II, ya en nuestra era cristiana. Por eso es que la teoría se llama aristotélica tolemaica, esa famosa teoría geocéntrica que afirma que el centro es la Tierra y que todo gira alrededor de ella. Pero, ¿sabes cuál fue el problema? El problema fue de que, como que esa teoría puede resultar bastante obvia, ¿no? La Tierra está en medio, y es más, se puede observar que las estrellas se mueven, mira cómo se mueven las estrellas, es más, los planetas se mueven, el Sol, ni hablar, se mueve, porque uno observa nada más con tus lentes tranquilos, ves el Sol se mueve alrededor de la Tierra, y la Tierra pues no se mueve. Era una teoría bastante obvia, era aceptada, evidente, de por sí válida. Era una teoría científica. Y como teoría científica, esta teoría geocéntrica tendría que explicar muchos fenómenos. Por ejemplo, el hecho que desde la Tierra el planeta Marte presenta un movimiento bastante extraño. Entonces, los filósofos, investigadores de la época como Pitágoras, Tales, Aristóteles y otros se habían percatado de un hecho bastante raro en el caso del planeta Marte, que repito, sí se podía ver como una estrellita desde la Tierra. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el cielo y acá tenemos en rojo el planeta Marte. Digamos que esto de acá es Marte. ¿De acuerdo? Marte. El planeta Marte. Le pongo M porque es Marte. Acá lo ponemos. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Digamos que pasaba un tiempo, unos días, y Marte, que estaba en esta ubicación, aparecía por acá. O sea, al cabo de unos días, Marte se movió en el cielo de esta manera. ¿De acuerdo? Ahora, así normal, ¿no? Porque era un vagabundo, un dios, se podía mover como quiera. Pero pasaba unos días más y Marte, que estaba aquí en el cielo,
aparecía por acá. O sea, Marte daba un movimiento bastante curioso, no es como que diera una suerte de vuelta, ¿no? Así. Y no solo eso, pasaban unos días más y el planeta Marte, que estaba visto ahora aquí en este punto, aparecía ahora por acá. Y pasaba otro tiempo más y Marte aparecía por acá. O sea, es como que el planeta Marte, vista desde la Tierra, se regresara. Y obviamente pasaba un tiempo más y Marte ya estaba por otro lado. O sea, el planeta Marte presentaba un movimiento bastante irregular. Presenta un movimiento irregular. Hasta ahora. Justamente los astrónomos griegos se habían percatado de este fenómeno, que desde esa época se llama el problema del movimiento retrógrado de Marte. O sea, que como que Marte se regresa, es retrógrado. O el problema de retrogradación de Marte. Es un problema que hombres como Aristóteles, por ejemplo, se rascaban la cabeza y no podían explicarlo. ¿Por qué? Porque bajo el punto de vista de la teoría aristotélica, la Tierra está en medio y los demás astros, el Sol y Marte, están girando alrededor de la Tierra de manera uniforme. Y por consiguiente, si Marte, por ejemplo, se mueve de manera uniforme alrededor de la Tierra, Marte tendría que verse su movimiento uniforme, pero no es así. Es como el Sol, ¿no? El Sol, si más o menos vista desde la Tierra, sí presenta un movimiento uniforme, ¿o no? El Sol se mueve fijo, pero Marte no, Marte se mueve así, una cosa media rara. Entonces los astrónomos se rascaban la cabeza, no podían explicar. Aristóteles nunca explicó eso. Pero, sin lugar a dudas, la teoría de Aristóteles se impuso. Y todo el mundo aceptaba de que el centro era la Tierra y que los astros giraban en círculos alrededor de la Tierra. Tuvo que llegar Claudio Ptolomeo, un astrónomo egipcio del siglo II, ya en nuestra era, 600 años después de Aristóteles, para intentar solucionar ese problema. Entonces alguien le decía, oye Ptolomeo, ¿tú eres fiel a la teoría de Aristóteles o no? Por supuesto. Yo soy fiel a Aristóteles, claro que sí. Yo soy aristotélico. Yo considero que el centro es la Tierra y que todo gira en círculos. Pero un momento, pues maestro, si todo gira en círculos, ¿cómo rayos explicas el asunto de Marte? Porque ahora no veo círculos, una cosa media, va a ser remolino esto. Hijito, dice Ptolomeo, lo que yo voy a hacer es defender la teoría de Aristóteles. Entonces, para mí, y está hablando Ptolomeo, ¿ya? Claudio Ptolomeo, es cierto, como ves acá, que la Tierra está en medio, como lo dijo Aristóteles. Es cierto que el Sol, Marte, Júpiter giran alrededor de la Tierra en forma circular, como lo dijo Aristóteles. Pero hay algo más, y yo vengo a corregir y a complementar lo que dijo Aristóteles. Yo considero, por ejemplo, y nos ponemos por acá, yo considero, por ejemplo, que Marte, el planeta Marte, si bien es cierto, se mueve alrededor de la Tierra, al igual que el Sol, Marte a la vez presenta un movimiento pequeño, un movimiento circular, que le voy a llamar yo epiciclo. Y a la vez, Marte, que se mueve así, al mismo tiempo, Marte se mueve, obviamente, de esta manera. O sea, Marte se mueve así, por aquí, y a la vez esta esfera chiquita se mueve así. Y eso explica por qué a veces Marte se ve que se está regresando y otras veces se está yendo, porque Marte hace esto. Y luego a la vez esta esferita se mueve en esta, hace esto Marte. O sea, ¿qué cosa hizo Ptolomeo, chicos? Lo que hizo Ptolomeo es solucionar un enigma que tenían los astrónomos.
¿Por qué Marte presenta ese movimiento irregular? Gracias a la posición de Ptolomeo, posición que defiende a Aristóteles, pero que le agrega estos pequeños epiciclos. Ahora, ¿pero cuál fue el problema, profe? El problema fue que en la medida que pasaban las investigaciones y avanzaban los siglos y llegamos ya al feudalismo, los astrónomos se habían percatado de que no solamente Marte presentaba ese movimiento irregular, sino que también Venus, Júpiter presentaban movimientos irregulares. ¿Y cómo solucionaban los astrónomos esos movimientos irregulares de esos planetas? Apelando también a epiciclos, diciendo, bueno, Venus también se mueve en una bolita chiquita, luego una bolita grande. Júpiter también. O sea, con el paso del tiempo, la teoría de Ptolomeo se hacía bastante compleja, porque cada vez que aparecía un movimiento irregular en un planeta, los astrónomos, para intentar salvar la teoría de Aristóteles, le ponían un movimiento más chiquito, más circular, más pequeño. O sea, el asunto se hacía bien complejo. Entonces, ya para entonces, la teoría de Ptolomeo, estamos hablando ya del siglo XV, avanzó mucho tiempo ya, se volvió insostenible. Aparece el periodo llamado de revolución porque viene Nicolás Copérnico y cambia el asunto, como lo sabes. Pone al Sol en medio, a la Tierra al costado. Este es un cambio radical. Es un momento de revolución científica, en el cual los astrónomos seguidores de Copérnico, como por ejemplo Galileo Galilei, como por ejemplo Giordano Bruno, van a enfrentarse a los seguidores del paradigma o del modelo teórico tolemaico, que era defendido, por ejemplo, por la Iglesia. A Galileo lo metieron preso, a Giordano lo quemaron vivo. Pero todavía, mira, todavía la teoría de Copérnico no explica por qué Marte se mueve así, ¿no? De manera irregular. Lo que únicamente hizo Copérnico fue poner al Sol en medio, nada más. Tiempo después, décadas después, vino un genio alemán llamado Johannes Kepler, y lo conoces. Y Kepler, dentro de su genialidad, como lo sabes, consideró que el movimiento irregular que presenta Marte vista desde la Tierra se debe a que realmente los planetas no se mueven en círculos. Kepler es seguidor de Copérnico, pero para Kepler, por ejemplo, la Tierra se mueve de esta manera, ¿no? De forma elíptica, digamos así. Y Marte también. Más o menos así. Y la Tierra así. Y eso podría explicar, además, en el hecho de que Marte y la Tierra presentan movimiento de traslación de diferente velocidad. Eso permite explicar esto. Pero ya para entonces el paradigma copernicano estaba bastante refrendado. Y por consiguiente quedó esto, pues. Pero de ahí no se sigue que la astronomía haya sido una sola. Lo que ha habido son, al menos en esta exposición, dos momentos astronómicos, independientes entre sí. Dos etapas en el cual no hay una continuidad, sino una ruptura fuerte. Un periodo de revolución científica donde los seguidores de este paradigma fueron perseguidos por los seguidores de este modelo teórico. Si nos damos cuenta, chicos, eso es lo que propone el epistemólogo e historiador norteamericano llamado Thomas Kuhn. Según Thomas Kuhn, lo que hacen los investigadores no es tanto, digámoslo así, investigar objetivamente y todos los científicos están en pos de la verdad. No, eso es una barbaridad. Lo que hacen los astrónomos, por ejemplo, es formar una comunidad científica, en este caso, comunidad de astrónomos antiguos, y esa comunidad investiga bajo la luz de una teoría. Por ejemplo, Ptolomeo
investigaba bajo la luz de la teoría de Aristóteles, aceptando la teoría de Aristóteles como si fuera una verdad. Y es más, Ptolomeo lo que hace es defender la teoría. A esa teoría aristotélica que sostenía que el centro es la Tierra y que los astros se mueven de forma circular, se llama paradigma, dice Thomas Kuhn. Es una suerte de ciencia aceptada como modelo de cómo se debe investigar y cómo se deben percibir los objetos. ¿Por qué percibir? Porque gracias al paradigma aristotélico, la Tierra no se percibía como planeta y el Sol sí. Pero cuando llegó Copérnico, o mejor dicho, la teoría de Copérnico, la Tierra se hizo planeta, entre comillas, claro. O sea, comenzó a percibirse como planeta y el Sol dejó de ser percibido como planeta. Además, el paradigma ofrece una manera de investigar que justamente le permitió a Ptolomeo plantear los epiciclos, movimiento circular, ya que lo circular es perfecto. En cambio, como ya Kepler estaba siguiendo el paradigma copernicano, entonces Kepler, que era un religioso, era un hombre muy devoto de Dios, pero él se basaba más en el cálculo matemático y en la investigación experimental. Entonces Kepler, que sabía de Galileo y sabía lo importante que era observar, entonces se está guiando por otro paradigma, ¿no? Paradigma copernicano, paradigma que considera de que la investigación no debe basarse en perfecciones o en dogmas, sino que la investigación debe basarse en la observación, en el cálculo matemático. De tal manera que los paradigmas son teorías, repito, que ofrecen una manera de investigar. Ahora, y cuando los científicos investigan, o sea, el trabajo de Ptolomeo, el trabajo de Copérnico, el trabajo de Kepler, se llama ciencia normal. O sea, cuando Ptolomeo estaba haciendo y planteando sus epiciclos, Ptolomeo hacía ciencia normal. ¿Y qué es ciencia normal? Es una ciencia que está realizándose bajo la luz del paradigma. Kepler, cuando planteó su teoría de las elipses, estaba desarrollando esa teoría con esos cálculos matemáticos, siguiendo el paradigma de Copérnico. Ya, esa investigación que hace Kepler se llama ciencia normal. No sé si me estoy haciendo entender. Y el cambio de paradigma se da gracias a una revolución científica. Y no solo eso, lo que hacen los paradigmas es resolver enigmas. Por ejemplo, el enigma que por qué Marte se mueve de manera bastante extraña. Pero a veces el paradigma se presenta tan imposible de resolver, sus anomalías son tan graves, que ya el paradigma tiende pues a ser caduco, ¿no? Ese es el asunto de Thomas Kuhn. Entonces miren por acá, chicos, miren por acá. Por ejemplo, entonces estamos viendo la teoría de Thomas Kuhn. Como lo ves, Thomas Kuhn considera que la investigación científica está conducida por paradigmas. Los paradigmas son teorías que ofrecen maneras de percibir y de investigar a los objetos de estudio. En física, tú tienes el paradigma de Newton. El paradigma de Newton es el marco teórico donde se desarrolla toda la física que te permite ingresar a la universidad. Cuando tú seas un hombre especialista en física, quizás sigas el paradigma de Einstein. En la época del feudalismo, en la época de los griegos, el paradigma físico era el paradigma de Aristóteles. En química están las investigaciones de Lavoisier. Todos los químicos aceptan la tesis de Lavoisier. Entonces, el paradigma de Lavoisier es el paradigma básico de la química. Antes de Lavoisier, durante los siglos XVI, XVII y XVIII sobre todo, estaba el paradigma del flogisto. Ese paradigma, propuesto por Becher y Stahl, que son unos alemanes, pues proponía de que las cosas se quemaban. ¿Te acuerdas? Comentaste un ratito eso. Debido a que las cosas tenían una cantidad de flogisto que permitía la combustión, y Lavoisier cambió eso. Entonces, ese cambio de Lavoisier se llama una revolución científica en el caso de la química. Los biólogos en la actualidad siguen el paradigma de Darwin. Y recuerda que Darwin no salió de Inglaterra porque Darwin estaba perseguido. Darwin no lo mataron porque es del siglo XIX ya, pero fue caricaturizado. En psicología hay varios paradigmas. Muchas personas siguen el paradigma de Sigmund Freud, del psicoanálisis. Otras personas, otros psicólogos, otros especialistas siguen el paradigma de el conductismo, de Watson, de Skinner, o el paradigma de Piaget.
Por ejemplo, para que te des cuenta, y ahí vino el ejemplo, tú tienes un bebito acá, bebito de 1 año, ¿de acuerdo? Y tú tienes acá a un seguidor de Freud, un psicoanalista, y tienes acá un seguidor de Piaget, ¿está bien? Un cognitivista. Y tienes acá un bebito que está agarrando su mano y lo está chupando la mano. Entonces tú le preguntas al psicoanalista, señor psicoanalista, una pregunta, ¿por qué el bebito chupa su mano? ¿Y qué va a decir el psicoanalista? Lo que pasa es que el bebito se encuentra en su fase oral y el bebito encuentra placer sexual con la succión. Muy bien, gracias señor psicoanalista. Señor seguidor de Piaget, una pregunta, ¿por qué el bebito se chupa su mano? Dice el señor de Piaget, lo que pasa es que el bebito se encuentra en la fase sensorio-motriz, fase en el cual el bebito está conociendo las cosas a través de sus reflejos y de sus sensaciones. O sea, para mí, yo soy seguidor de Piaget, para mí, el bebito cuando chupa las cosas está conociendo las propiedades del objeto. Entonces, si tú te das cuenta, tenemos acá 2 explicaciones muy diferentes frente a un mismo fenómeno. O sea, son 2 enfoques. Lo que se sigue entonces es que la psicología no es una sola, ni los psicólogos están en pos de la verdad, no, sino que son 2 enfoques distintos sobre un mismo problema. Eso plantea Kuhn. Y obviamente, tú no puedes decir que la explicación de Freud es verdadera y la de Piaget es falsa o viceversa. No hay acá más o menos. Los paradigmas, como dice Thomas Kuhn, son inconmensurables, no se pueden comparar entre sí. ¿De acuerdo? Entonces acá lo que lo ves, ¿no? La ciencia normal, la investigación que hacen los científicos, es la investigación que se realiza para resolver los enigmas, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué muestra el paradigma? Cuando los paradigmas presentan muchas anomalías, problemas sin resolver, entra en crisis. El cambio de paradigma se denomina, como lo ves acá, revolución científica. Y como ya te conté, te estaba comentando, los paradigmas son inconmensurables. No se pueden comparar entre sí. Y por consiguiente, la psicología, la biología, la física, la astronomía, no es una sola, si quieres así te lo digo. No es una sola, no se puede hablar de una biología, no. La teoría de la evolución es un paradigma que todos los biólogos en la actualidad siguen, que es algo muy independiente a la teoría de la generación espontánea aristotélica. ¿Ya? Son inconmensurables, no se pueden comparar. La biología por no es una sola, no sigue un proceso acumulativo universal. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería comentarte acerca de las teorías del señor Thomas Kuhn, el relativismo epistemológico.